Juan 5, 1 al 9. Y además le agregamos el versículo 14. Estos domingos hemos estado hablando de un tema especial. ¿Quién recuerda cuál es el tema que el pastor Isidro ha venido trayendo? Usted que está ahí en la televisión acompañándonos, recuerde, y qué pena, discúlpenme los de la televisión que esta mañana no los he saludado. Bienvenidos a nuestro culto de la Catedral de Vida. ¿Le damos el aplauso? Por supuesto no podían faltar ustedes que están en casa viéndonos por la señal de Vida TV. ¿Cuál es el tema que hemos venido tratando? A ver, él ha tratado diferentes pasajes, pero hemos venido en general hablando de... Sí, ese sería como uno de los temas que hemos tratado dentro de ese tema general. ¿Quién analiza rápidamente de qué hemos venido hablando? Eso, cada vez que el pastor Isidro ha enseñado, ha utilizado el pasaje donde él hace un ¿qué? Oh, muy bien, hermana, un milagro. Primero examinamos el pasaje donde Jesús multiplica los panes y los peces. ¿Cuántos panes, cuántos peces? 5 panes y 2 peces. Eso preguntó nuestro jefe de pastores allá. Y había un niño de 4 años y medio, hijo de un pastor. Y allá le gritó desde el último donde estaba con la mamá. Dijo: pastor, 5 peces y 5 panes y 2 peces. Mire que los niños tienen una mente prodigiosa. Y luego el pastor habló del segundo milagro. ¿El milagro de qué? De un ciego que había nacido con un impedimento visual, un ciego de nacimiento. Y este también es otro milagro. Usted ya lo conoce, ¿cierto? Lo ha leído. El milagro de un hombre que durante 38 años estuvo con ese padecimiento físico, casi media vida, si es que vamos a vivir hasta los 80. Y como estamos hablando de los milagros de Jesús y que tras cada milagro de Jesús había una enseñanza más grande que el milagro, una enseñanza más profunda, y eso lo aprendimos con la multiplicación de estos elementos, de estos alimentos. Lo aprendimos con la sanidad del ciego y vamos a seguirlo mirando con la sanidad de este cojo, de este hombre paralítico o cojo. ¿Cómo fue que Jesús hizo los milagros, efectuó los milagros que hemos venido viendo? La manera como él lo hizo fue externa, fue diversa. A veces daba una orden, a veces tocaba a la persona, era como las formas más comunes. O a veces hacía cosas raras, ¿cierto? Como la del ciego, que le puso una mascarilla de barro con saliva en sus ojos. Pero hablando en general del mecanismo interno del milagro, no de la parte externa, del método que usó, Jesús siempre obró sus milagros mediante su propia autoridad. Él, como hijo de Dios, tenía autoridad sobre todo, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la muerte. Y nosotros vemos que también en el Antiguo Testamento se hacían milagros, los profetas hacían milagros. Recordamos a Eliseo, que fue el profeta que más milagros hizo, y Moisés fueron los 2 profetas que más milagros hicieron. Y los vemos a todos ellos haciendo los milagros. ¿En el nombre de quién los hacían? En el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, ¿cierto? Y también vemos a esos profetas orándole al Señor cuando iban a hacer los milagros. Por ejemplo, Elías, cada vez que iba a hacer un milagro decía: vive Jehová en cuya presencia ¿qué? Estoy. Hacía sus milagros en el nombre de Dios. Y a veces oraba, a veces no, siempre oraban. Pidió, por ejemplo, Elías oró al Señor que bajara
fuego del cielo para que quemara un sacrificio, para que asara un sacrificio, y ocurrió. Pero vemos a Jesús que no dice: en el nombre del Padre hago este milagro. No ora antes de un milagro, excepto la resurrección de Lázaro, porque él utilizaba su propia autoridad, esa autoridad inherente que hay en él. Sin embargo, él recalcó siempre que sus milagros eran hechos en dependencia del Padre. Aquí en este mismo capítulo, más adelantico, los versículos 19 y 20, dice que él no hacía sino lo que veía hacer a su Padre. Sus milagros eran hechos en dependencia a Dios, al Padre. Y también sus milagros eran hechos por el poder del Espíritu Santo, porque Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Mateo 12:28, él dijo: si yo por el Espíritu echo fuera demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado. Y eso es una gran lección para nosotros. Cuando Dios nos quiera usar para bendecir a alguien, completa dependencia ¿de quién? De Dios. Y movernos en el poder de su Espíritu Santo. Vamos a leer entonces el pasaje. Juan 5, 1 al 9 y luego el versículo 14. Usted que está en la casita, ustedes que están allá arriba y trajeron su Biblia, ábrala en Juan 5 y vamos a leer los 9 primeros versículos y luego saltamos al 14. Dice así: después de esto, o después, regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados, de una de las fiestas religiosas de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, y describe qué tipo de enfermedades tenían: ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos, acostados, echados en los pórticos, porque estaban incapacitados por su enfermedad. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte en pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Y vamos al 14. Pero después Jesús lo encontró en el templo. Se lo volvió a encontrar, lo buscó y le dijo: ya está sano, así que deja de pecar o podrá sucederte algo peor. Y yo he querido titular esta mañana este pedazo de Juan 5: Jesús el médico divino. Jesús el médico del alma. Y es que el pecado es el causante de las desgracias de la humanidad. Aquí está hablando de que el escenario en el que se mueve Jesús para sanar a este hombre es una fiesta religiosa, una festividad religiosa que seguramente puede ser la fiesta de los tabernáculos. Y para esa fiesta, igual que para la Pascua, Jerusalén se llenaba de gente, así como para la Semana Santa, que hay ciertos lugares de Colombia
donde se concentra la gente para la fiesta religiosa. Aquí cerca tenemos, por ejemplo, Buga, Popayán, hacia el sur. Si vamos para hacia el norte, encontramos Pamplona, el norte de Santander. Si vamos a la costa, encontramos la ciudad blanca, Monpós, o San Benito de Abad en Sucre. Igual que en Colombia, allí también, en las fiestas religiosas, había mucha gente, porque las fiestas religiosas atraen al necesitado, atraen a la gente que necesita a Dios. Porque el resto del año la gente en Colombia, que no es Semana Santa, ¿qué? ¿Qué pasa con Dios? Se olvida. La gente se olvida por sus afanes, por sus trabajos, por sus luchas diarias. Pero las fiestas religiosas siempre atraen a las personas. Y dice allí que en ese escenario, que era un escenario cerca del templo, imagíneselo usted, a ver, haga volar su imaginación. Haga de cuenta que el templo enfrente tenía una plaza grande, muy grande, más que la plaza que está frente a la catedral de Ibagué, más que ese pedacito que tenemos allá afuera al salir del templo. Y alrededor se alcanza a ver la muralla de la ciudad. Hay una puerta que se llama la Puerta de las Ovejas, y cerca de esa puerta hay un estanque, una piscina grande para que los enfermos se metan allí. Y esa Puerta de las Ovejas, ya lo leyó en su Biblia, ¿cierto? Dice que el estanque estaba cerca de la Puerta de las Ovejas, o Puerta del Rebaño. Estaba en la parte noroeste del muro de Jerusalén. Y otra parte de la Biblia menciona esa puerta y nos da el significado de esa puerta, porque cuando Cristo hace algo, prepara aún hasta el escenario físico donde va a desarrollar su milagro. Y precisamente tenía que ser cerca de la Puerta de las Ovejas, y precisamente tenía que ser en Betesda, el estanque. La Puerta de las Ovejas aparece en Nehemías, para que usted lo apunte y lo lea en su casa, Nehemías 3:1. Cuando reconstruyen el muro de la ciudad, cuando regresan del cautiverio y encuentran la ciudad destruida, lo primero que hacen es reconstruir el muro, y lo reconstruyen por pedazos. Generalmente Nehemías ponía a la gente que vivía enfrente del muro a reconstruir ese pedazo, para que lo hicieran con más gozo, con más motivación. Porque si a uno lo ponen a hacer una obra de construcción que no tiene nada que ver con uno, no lo hace con tanta pasión, ¿cierto? Y precisamente la Puerta de las Ovejas era la que más cerca del templo quedaba. Y quienes se encargaron de reconstruir esa puerta, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían? ¿A quiénes les interesaba el templo? ¿Quiénes trabajaban allí? Los sacerdotes, ¿cierto? Y precisamente Nehemías dice que el sumo sacerdote con el resto de sacerdotes construyeron esa porción de muro y le colocaron la Puerta de las Ovejas, la puerta del ganado, porque por allí entraban las ovejas, las vacas, los animales para los sacrificios que Dios ordenó hacer por el pecado, o para los sacrificios que Dios ordenó para adorarlo a Él. Y recuerden ustedes que cuando un hombre o una mujer iba a hacer un sacrificio por su pecado, tenía que poner las manos sobre la cabeza del animalito, en señal de que ese animalito lo estaba o la estaba representando a ella como pecador o como pecadora arrepentida que necesitaba el perdón. Mire todas las simbologías que usa Jesús, porque Él, cuando va a hacer un milagro en nuestra vida, lo tiene fríamente calculado. Él piensa en todos los detalles porque nos ama tremendamente. Entonces, ovejas, ¿igual a qué? Pecadores. Ovejas significa ¿qué? En la Biblia tiene un simbolismo, pecadores. Por eso Jesús nos llama mis, ¿qué? Mis ovejas.
mis ovejas. Mire, qué casualidad, todos los que estaban enfermos también, no solamente las vacas y las ovejas del sacrificio entraban por allí. Todos los que estaban enfermos y querían ser sanados en ese estanque entraban por esa puerta. Y ahora más adelante vamos a mirar por qué. En el versículo 3 describe la piscina o el estanque de Betesda. Dice que estaba cubierto por 5 pórticos, posiblemente o para darle refugio de la lluvia, del sol, de la noche a la gente que permanecía acostada allí esperando un milagro de sanidad, esperando una sanidad. Había gente que dormía allí, así como usted ha visto, gente que duerme a la puerta de la iglesia del Carmen, a la puerta de la catedral, allí en la plaza de Bolívar. Como hay gente que también duerme aquí, lo has visto. Personas indigentes que duermen a nuestra puerta. Gente sin esperanza, gente sin opciones. Y estas áreas contenían una gran multitud de personas esperando aprovechar esas aguas medicinales, porque la gente tenía la esperanza que en ese lugar recibirían sanidad, y según ellos solamente era cuestión de ¿qué? De esperar, así como esperaba ese cojo. ¿Cuánto esperó para ser sano? No sé si 38 años en esa piscina, pero estuvo enfermo y con la esperanza de curarse por 38 años. Ahora, recuerde ahí que en su Biblia dice que de cuando en cuando venía un ángel y agitaba el agua. Pero en algunos manuscritos, los más antiguos, ese pedazo es omitido, porque parece que no era parte del original, sino que algunos copistas, algunos que hacían copias de la Biblia en aquella época, pusieron el pedacito para explicar una superstición, una creencia popular de esa época. Lo que ellos creían era que el agua se agitaba porque Dios enviaba un ángel para que esa agua se agitara. Pero lo más probable es que fuera como los termales del rancho, por ejemplo. Era un manantial que de cuando en cuando brotaba con más fortaleza el agua, la corriente, y entonces el agua se movía. Y la gente empezó a crear una superstición, una creencia de que no solamente esas aguas tenían minerales, sino que era un ángel el que las movía y se sanaba. La imaginación popular es muy común en Colombia, ¿cierto? En Colombia tenemos muchas supersticiones. ¿Los tenemos o no los tenemos? Es cierto que las aguas minerales tienen poderes curativos. Claro que sí, la ciencia lo ha comprobado. Es bueno que usted vaya a los termales del rancho, a Riverita, allí cerca de Neiva, en el Huila. Es bueno para la salud. Pero también en Colombia tenemos otras creencias populares que no tienen ninguna verdad, sino que son parte de la superstición. A ver, dígame una. Dígame una. Acuérdese de su abuelita, acuérdese de las creencias que usted tenía antes de venir a Cristo. ¿Cómo? ¿La qué? La herradura, la sábila, ¿qué más? No abrir la sombrilla debajo de un techo. No pasar por debajo de una escalera. No cortar el cabello cuando la mujer tiene su periodo menstrual. Y así hay muchas creencias. La superstición ronda el imaginario popular, no solamente en Colombia, en aquella época también. Y la superstición acerca de esta agua nos recuerda también los santuarios de la religión popular en Colombia, donde la gente peregrina, donde la gente cree que colocándose una cadena con una estampa
y echándole agua bendita va a sanarse. Donde la gente cree que caminando de rodillas o mandando a hacer una figura de metal con la parte afectada de su cuerpo y llevándola a un santo, va a sanar. ¿Y qué decir de las aguas y los bebedizos, los rezos de los curos, de los brujos y curanderos? Eso en el Tolima es así, porque la gente necesitada busca esperanza. Así sea supersticiosa, así no tenga mucho de verdad, pero la gente que está enferma gravemente o que tiene un problema grave y que quiere resolver su problema o quiere sanar de su enfermedad, busca una solución desesperadamente y a veces cae en la superstición, como todo ese montón de enfermos que habían allí. A veces también los creyentes somos supersticiosos. En la iglesia también hay supersticiones. Todavía traemos ese imaginario popular del que participábamos antes de ser cristianos. Creemos que si ayunamos más bendecidos seremos. Y sí, seremos bendecidos, pero no por el esfuerzo que le ponemos al ayuno, no por el sacrificio que le ponemos al ayuno. Las bendiciones que Dios nos da son por gracia, son gratuitas porque Él lo quiere hacer. Él no está obligado a bendecirnos, pero le gusta hacerlo. Y no nos está pidiendo que paguemos ningún precio. El ayuno debe ser para otra cosa, no para doblarle el codo a Dios y decirle: haz lo que te estoy mandando a hacer, compláceme en mi petición. El ayuno es para buscar el rostro del Señor, es para agradar el corazón de Dios, es para disfrutar la palabra, la oración, y también para interceder por otras personas que no somos nosotros, pero que están necesitados, para interceder por otros. Entonces, lo primero que podemos ver es que a veces las supersticiones se mezclan con la fe cristiana. Lo segundo que vemos es que las supersticiones no son eficaces. 38 años enfermo. Un brujo no puede curar, un bebedizo no puede curar. Decir: estoy sano, el Señor me sanó, y usted le está doliendo el estómago porque todavía tiene la úlcera y le preguntan: ¿cómo va la úlcera? No, yo ya me sané, confieso en el nombre de Jesús que ya me sané, pero le está doliendo la úlcera. ¿No sería mejor decir: no me he sanado, todavía me duele la úlcera, pero no he perdido la esperanza que Dios me sane? Porque nosotros todavía, los creyentes, manejamos esa superstición de la confesión positiva que no es bíblica, que hay que confesar como sea, por encima de la realidad que uno está viviendo. Y me hace acordar del chiste de un pastor amigo con una viejita de la iglesia que estaba enferma. Y el pastor le dijo a la viejita: venga para acá y voy a orar por usted, porque Dios la va a sanar. Eso de estar enferma cada rato no le gusta al Señor. Venga y vamos a orar. Y oró por ella y después le dijo: usted va a estar de aquí en adelante diciendo: estoy sana, no estoy enferma, no tengo nada, Dios me sanó. Y todos los días lo va a repetir, cuando le duela, cuando se sienta maluca. Y así hizo la viejita: no tengo nada, cada vez que le dolía, cada vez que le daba fiebre, no tengo nada, estoy sana. Esto es imaginación mía, Dios ya me sanó. Porque el pastor le dijo: eso es imaginación suya, ya está sana en este momento. Y así pasó el tiempo. El pastor se olvidó de la viejita y un día, en una vigilia, vio al nieto de la viejita y le dijo: ay, fulanito, no me acordaba, cuénteme de su abuelita. ¿Qué ha sido de la vida de ella?
Dice, pues pastor, déjeme decirle que mi abuelita se está imaginando que está muerta. Ella le había transmitido esa superstición de la confesión positiva. Ya había muerto, el pastor no se había dado cuenta, pero la familia todavía creía en la confesión positiva. Por supuesto que creemos que Dios nos sana y confesamos y debemos hacer lo que Dios nos va a sanar. Pero si usted está sintiendo un dolor, no puede decir, no, esto es imaginación mía. El dolor es real, la enfermedad es real y Dios la va a sanar. Y Dios tiene el poder para hacerlo, amén. Las supersticiones no son eficaces. Ahora, las festividades religiosas, los lugares de culto, como este inclusive, atraen gente necesitada de un milagro. Las fiestas religiosas, los eventos religiosos atraen gente necesitada. Nosotros en Catedral de Vida no vivimos de eventos. Tenemos procesos en que Dios nos ha metido, pero hacemos eventos. Porque son importantes los eventos. Los ayunos son importantes, las vigilias son importantes, como la vigilia que va a haber el viernes. Los congresos son importantes, como el Congreso de Mujeres del 14 de mayo. Dios se mueve allí. Y lo que podemos ver también es que una de las desgracias que originó o que produjo el pecado es la enfermedad. El pecado produjo la enfermedad. Mire Génesis 2:17 en su casa, mírelo en su casa. El Señor le dijo, el día que ustedes desobedezcan, el día que ustedes pequen, de cierto morirán. Y enfermedad y muerte están ligadas. El hombre, el ser humano empezó a morir porque estábamos para ser inmortales, nos planeó Dios, pero empezamos a morir una vez pecamos. La enfermedad es un paso previo a la muerte, a la tumba. Génesis 3:16-19, el Señor le dijo a Eva, como consecuencia del pecado, aumentaré en gran manera los dolores. El dolor no era conocido por la humanidad, no estábamos planeados por Dios para que el cuerpo nos doliera, pero el pecado trajo el dolor. Y el signo más frecuente de las enfermedades, el 86% de las enfermedades producen dolor, consecuencia del pecado. En Génesis 3:19, Dios le dijo a Adán, como pecaste, la tierra no te va a producir buenas cosechas, sino a espinas, abrojos, y te vas a morir, vas a volver al polvo de la tierra, de donde fuiste tomado. Y qué hermoso. Mire, vamos otra vez con la imaginación. Vaya usted, Dios le da una imaginación a usted para que la use. La imaginación es buena para comprender mejor el mensaje de la Biblia. Úselo. Por eso Jesús dijo que debíamos ser como niños. Esa es una de las partecitas en las que debemos ser como niños. Los niños se imaginan fácilmente las cosas. Vayamos mentalmente a ese escenario. A ver, imagínese esa multitud de enfermos ahí tirados. Imagínese los ciegos, así con los ojitos volteados, o cerraditos, o hundiditos. Imagínese los cojos, algunos porque les faltaba una pierna, quizá la habían perdido, otros con las piernas torcidas, otros paralíticos con las piernas delgaditas. Ese montón de enfermos ahí en el estanque de Betesda, imagíneselo, ya se lo imaginó, usted que está en la casa, hágalo. Le dije que Jesús siempre prepara los escenarios físicos del milagro para que comprendamos mejor las implicaciones espirituales del milagro. Porque todo milagro que Cristo realiza, lo realiza no solo para bendecir el aspecto físico, material. Eso es apenas una arandela. Pero lo central de los milagros es el simbolismo espiritual, lo que ocurre en el plano espiritual, porque cada vez que ocurre un milagro en lo físico,
como cuando se multiplicaron los panes y los peces, como cuando el ciego fue sanado, en el plano espiritual también están ocurriendo, sucediendo eventos importantes. Y nosotros, por deslumbrarnos, lógicamente un milagro deslumbra porque es impactante. Todo aquel que ve ocurrir un milagro o que experimenta en su propia vida un milagro es impactado. Hay una huella en la vida de uno que queda la impresión en las emociones y en la mente, pero más allá de eso hay una huella, una impresión más profunda que debe quedar y que esa se nos olvida siempre, que es la obra espiritual que Dios hace tras el milagro. Puede que solo en la persona que lo está experimentando, pero también en el grupo en el cual el que recibe el milagro está incluido. Y ahí ese estanque de Betesda representa la condición de todos nosotros que pertenecemos a la raza humana. Esa es la condición de la raza humana. Somos una multitud de gente enferma en el alma, enferma en la mente. Todos. No, ningún ser humano se salva. El único que perteneció a la raza humana y no pertenece al grupo que yo estoy hablando de enfermos del alma es Jesucristo. De resto, todos los que han pasado por esta vida como seres humanos son enfermos del alma. Ese montón de ciegos, cojos y paralíticos. Porque por naturaleza todos somos impotentes, así como estos enfermos estaban ahí tirados. ¿Por qué los muestra la Biblia tirados? Porque estaban impotentes en medio de su condición, no podían hacer nada para superar el ser ciegos, para superar el ser cojos, para superar el ser paralíticos. Por naturaleza, todos los que estamos aquí esta mañana somos impotentes en materia espiritual, en cuanto a nuestra vida espiritual. Somos ciegos, somos cojos, somos paralíticos. Por eso a mí me encanta, es una canción viejita, pero me gusta recordarla y cantarla. Yo era ciega y ahora veo la luz. Yo era ciega y todavía, de hecho, lo soy en algunas. Estamos en el proceso de salir de esa ceguera espiritual, de esa parálisis espiritual, de esa cojera espiritual. Somos ciegos, cojos, paralíticos. Por la enfermedad que se llama pecado. Esa es la más grande enfermedad que puede existir, la peor enfermedad que puede existir. Pero la provisión plena para nuestra enfermedad, para nuestra sanidad, ya se hizo. Si atendemos a esa provisión, la provisión se llama Jesucristo. Y la obra de misericordia que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. No me va a alcanzar el tiempo. Creo que vamos a tener que guardar parte de la predicación para el próximo domingo. Betesda significa, yo sé que algunos curiosos de aquí ya lo han investigado, de pronto no se acuerdan en este momento. ¿Hay alguien que se acuerda qué significa Betesda? Allá arriba, ¿alguien se acuerda? Betesda, yo sé que usted va a acordar cuando yo lo diga, significa casa de misericordia. ¿Cómo es la traducción al español? ¿Casa de qué? Otra parte del escenario físico que el Señor quiere que veamos. Ese estanque se llamaba casa de misericordia. Precisamente aquí en ese estanque, en la casa de misericordia, Dios demuestra su misericordia. Dios demuestra su misericordia. Porque este milagro, como todos los que Jesús hizo, es signo, es símbolo del reino de Dios. En el reino de Dios hay misericordia para los que están enfermos por el pecado. Déjeme leerle un pasaje del Antiguo Testamento. El Mesías que el pueblo de Dios esperaba debía cumplir esta señal.
Isaías 33:24, si lo quiere apuntar para leer en casa, dice: el pueblo de Israel ya no dirá, escúcheme eso, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios ya no dirá, estamos enfermos e indefensos, porque el Señor perdonará sus pecados. Esa es la provisión que Cristo ha hecho para nuestro pecado. Qué provisión tan maravillosa. Y el versículo 35, perdón, el capítulo 35 de ese mismo Isaías, versículos 5 y 6. Y hoy lo cantamos. Y yo esta mañana me lamentaba cuando estaba orando al Señor y dije, no le dije al grupo de alabanza que preparáramos esa canción. Porque desde que estaba en el ayuno Dios me inquietó para predicar esto y me habló de esa canción. Pero mire, ¿cómo fue que cantamos? El cojo, los ojos de los ciegos. Y eso dice Isaías 35, 5 y 6. Cuando Él venga, es decir, cuando Cristo venga, abrirá los ojos de los ciegos. No solamente de los ciegos físicos, sino espirituales, que somos nosotros, cada uno. Y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no puedan hablar cantarán de alegría. Gloria a Dios, gloria a Dios. El hombre que Jesús sanó, qué lindo. Entonces, mire, tras este milagro, recordamos esta mañana que el pecado, ¿qué ha hecho el pecado? Es causante de las desgracias de la humanidad. Y una de esas grandes desgracias se llama enfermedad. Las enfermedades son el producto del pecado, pero la enfermedad más grande, como lo hemos dicho esta mañana, es el pecado. Es el pecado. Vamos a leer los versículos 5 y 7. ¿En qué pasaje estamos esta mañana? A ver, recuérdeme. Juan capítulo 5. Usted ahí en la casa, Juan capítulo 5. Vamos por favor al 5 al 7. Versículos 5 al 7. Ustedes que están arriba, versículos 5 al 7. Ese es el que vamos a leer. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que él llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Quizá arrastrándose, ¿cierto? Quizá le tocaba arrastrarse porque no podía caminar, no tenía nadie que lo ayudara. Pero está allí ese hombre que hace 38 años está enfermo. Todo ese tiempo ha sufrido de esa enfermedad, bajo el peso del dolor. Y se encontraba seguramente sin esperanza. Sin esperanza. Ahí seguramente dijo: aquí al menos estiro la totuma. Por lo menos, si no me sano, si alguien no me mete, estiro la totumita porque no tengo a nadie más, y al menos para un pan consigo. Al menos para la comida del día de hoy. Sin esperanza, sin mayor esperanza. Y cuando Jesús lo vio acostado, ¿qué hacía Jesús allí? Es la pregunta. ¿Qué hacía Jesús ahí? Él había ido a la fiesta. Pero Jesús deja a la multitud para visitar a este hombre especial. Yo diría que allí esa piscina de Bethesda parecía un hospital. Yo me imagino que sería igual que un servicio de urgencias de cualquier EPS de la ciudad de Ibagué después de las 6 de la tarde. Que hay gente tirada en todas las sillas de la sala de espera. Los que no alcanzan se tiran en el piso porque el malestar
Dentro, si usted llega para que lo atiendan, todas las camillas están repletas. A veces hay enfermos hasta de pie en los pasillos de las urgencias, con el suerito ahí, sosteniendo el atril, porque a veces no hay ni con qué. Parece un hospital. Y él deja la multitud de las personas que están en la fiesta para ir a ese lugar donde hay ese montón de enfermos, pero para dedicarse especialmente a un hombre, a uno solo, porque él siempre busca a los enfermos, tanto físicos como del alma. Escuche eso, Jesús siempre busca a los enfermos. Él los busca, físicos o del alma. Él busca a los enfermos, físicos o del alma. Nadie llega a Cristo diciendo, bueno, pues que a mí me nació buscar a Cristo. Sí, te nació porque Él puso ese deseo en tu corazón. Él te buscó primero. La Biblia dice, Él nos amó primero, no nosotros a Él. No fue casualidad. No fue que a ti te nació. Ya Jesús te andaba buscando cuando llegaste a sus pies, cuando viniste a la iglesia. Y si esta mañana viniste a la iglesia, los motivos externos que te trajeron aquí no son tan importantes como que Jesús tocó tu corazón para que vinieras aquí esta mañana. Qué lindo el Señor Jesús le dijo a los fariseos cuando comió en casa de Leví, de Mateo, el cobrador de impuestos. Le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo estoy aquí porque soy el médico del alma. Jesús es el médico del alma. También lo repitió en Lucas 19:20 y dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, dice que tenía 38 años, que lo vio acostado y que supo que llevaba tanto tiempo así. Juan no explica cómo Jesús supo, si fue que alguien le dijo, pero podemos imaginarnos que lo supo como supo los detalles íntimos de la vida de la samaritana sin que nadie le contara, porque Jesús todo lo conoce. Juan 2:24 y 25, anótelo. Juan 2:24 y 25 dice que él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada, porque él sabía lo que había en el corazón de las personas. Él no tiene necesidad de que tú le digas nada de tu vida. Él conoce todos los detalles. Es más, no te acuerdas de muchos detalles de tu vida, pero Jesús sí se acuerda. Jesús sí lo sabe. Jesús sí lo sabe. Los seres humanos no nos acordamos mucho de la edad desde el nacimiento hasta los 3 o 4 años. No nos acordamos mucho. Si nos acordamos es porque nos han contado nuestros padres que tú hacías esto, que no hacías aquello, que decías o no. Es una memoria perdida. Pero Jesús sí se acuerda lo que viviste cuando te violaron a los 2 años, a los 3. Tú no te acuerdas, pero Él sí. Hay mucha gente, no te acuerdas las palizas que quizás te dieron, los maltratos que quizás te dieron a esa edad y las marcas que tienes en tu alma, pero Jesús sí lo sabe. Porque Él no tiene necesidad de que nadie le cuente nada de nuestra vida. Él no necesita la información de los chismosos. ¿Por qué escogió Jesús a este paralítico de entre tanta gente que había allí? Lo primero, por el tiempo en que llevaba demasiado tiempo, era el caso más dramático, demasiado. Y eso hacía también que el milagro fuera más impresionante, más claro, más indiscutible, para que no quedara ninguna duda. Pero también porque Jesús se condolió de verlo así tanto tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Es decir, lo que quería decir, ¿quieres ser sano? Ahora, ya, enseguida, inmediatamente. Era lo que le quería decir Jesús. No le pregunta si quiere ser sanado en el futuro.
Si de pronto algún día quieres ser sano. ¿Y por qué le hace esa pregunta? En primer lugar, para que él confesara el deseo que tenía de sanarse. Por eso estaba allí. Él deseaba sanarse. No podía. Por eso le dijo, sí, Señor, no tengo quien me meta. Él quería que confesara su deseo de sanarse. Quería que confesara su impotencia. Quería sacar esas palabras de la boca que a nosotros, nuestro orgullo bendito no nos permite. No puedo. No puedo. Hasta el orgullo lo había perdido ya. Yo creo que si Jesús llega antes de los 38 años, quizá el orgullo de este hombre no le había permitido, pero la enfermedad ya había doblegado su orgullo humano y le permitió decir, no tengo quien me meta, no puedo, no tengo quien me meta, es decir, no puedo, me voy arrastrando hasta allá. Y cuando yo llego medio arrastrándome, ya otro se ha metido antes. Y mire que él ni siquiera esperaba que Jesús lo metiera en el agua, porque ¿por qué no aprovechó que Jesús estaba ahí? Y le habría dicho, ay Señor, ya que estás aquí, ¿por qué no me metes? Quédate un ratico a ver si el agua se agita y me metes. Porque ya había perdido la esperanza de que alguien se apiadara de él, de que alguien se preocupara por él, que alguien lo ayudara. Y la otra razón por la que le pregunta quiere ser sano es para que el paralítico fijara su atención en él y dejara de estar atento al estanque, porque el estanque era la única posibilidad de curación que él conocía. Era la única posibilidad de curación. Para él no existía otra. Y le pregunta para sacarlo, para sacar su mente de allí. Jesús, yo quiero aplicar ahora todo eso que vemos de ese hombre cojo o paralítico a nosotros. Y con esto termino. Jesús siempre buscaba a los enfermos, tanto físicos como espirituales, ya lo he dicho. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ahí seguido dijo, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y este pasaje nos enseña cuán grande es la bondad y misericordia del Señor con nosotros. Jesús es misericordioso con nosotros y nos sana en la casa de misericordia. Su iglesia es la casa de misericordia. Cuando llegamos a la iglesia llegamos ciegos, cojos, paralíticos por el pecado, y en la iglesia es donde Él nos sana. Para los hombres, aquel paralítico no era importante, no era sino uno más, un enfermo más, pero para Cristo cada persona que llega a este lugar es especial. Quizá para nosotros que estamos aquí es un visitante más, que a veces ni siquiera miramos, que a veces ni siquiera saludamos, que a veces ni siquiera nos tomamos la molestia de decir bienvenido a mi casa, la Catedral de Vida. A veces yo pienso que ustedes no se creen que esta es su casa, porque yo no puedo creer que ustedes sean tan groseros que en su casa ustedes no le den la bienvenida a quien llega. Entonces prefiero pensar más bien que ustedes todavía no se han metido en el cuento de que esta es tu casa. Tú que eres parte de la Catedral de Vida, esta es tu casa, esta es la familia espiritual donde Dios te ha traído. Entonces dale la bienvenida a las personas nuevas cuando tú las veas por allí, porque es en la casa de misericordia donde Dios quiere que esa persona nueva esté, porque allí es donde hay sanidad para la enfermedad más grande que se llama pecado. Pecado. Hoy aquí somos un grupo grande, pero Dios te ha mirado de manera especial, particular. Este mensaje que se escribió hace más de 2000 años en Juan capítulo 5 fue escrito especialmente para mí y para ti. Él estuvo pensando en el año 2016
24 de abril, en ti. Porque tú no eres un pecador más en este mundo. Yo no soy una pecadora más en este mundo. Usted que está joven, usted que ya es adulto, o está anciano, o es un niño, eres una persona necesitada de su amor y Él te va a atender especialmente. Él te ha estado atendiendo especialmente. Así que Jesús quiere que tú le confieses a Él tus necesidades, como lo hizo este enfermo, cojo, cuando le dijo: ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta. Confiésale tus necesidades esta mañana, tus pecados. Porque los pecados son las necesidades más grandes del ser humano. Confiésaselos esta mañana. Y yo te pregunto, ¿quieres ser sano? Con el permiso del Señor y en el nombre del Señor te pregunto, ¿quieres ser sana? La respuesta parece obvia, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Pero Jesús quiere que tú confieses otra cosa más, que solo no puedes superar la enfermedad que se llama pecado. Solo no puedes, sola no puedo, yo sola no puedo. Por eso Jesús también dijo en Juan: separados de mí nada pueden hacer, nada, todo será inútil. Aunque no cabe duda que este hombre quería ser sano, pero aplicándolo hoy, hay personas desesperadas que ni siquiera buscan remedios. Gente que está enferma físicamente, ¿no? Y no busca remedio. Pero también en el campo espiritual sucede lo mismo. Sucede igual. Muchísimas personas están conscientes de su enfermedad espiritual que se llama pecado, pero no quieren saber nada de perdón ni de santidad. No quieren, porque están cómodas con su pecado. Y para ellos la vida de santidad y pureza no es nada atractiva. Espero que con usted no pase así. Por último, reconoce tu limitación y soledad ante Jesús. Reconozca. Este hombre fue totalmente sincero con Jesús. Quería pero no podía. Estaba solo en su deseo de recuperar la salud, porque responde: no tengo a nadie. Y como ya se lo he dicho, no hay nadie que te pueda ayudar con esa enfermedad que se llama pecado. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, te puede ayudar con tus pecados reiterativos. Puede que sea un pecado que parezca pequeño, como el mal genio, pero estás cada día cayendo en ese mal genio, en esa peleadera, en esas ofensas, en esas heridas a las personas que te rodean. Y eso parece un pequeño pecado, pero es pecado. Pecado es pecado. Puedes estar luchando con tu inconstancia. Hoy emprendes una cosa y ya te aburriste, o ya dijiste no puedo y tiras la toalla. O puede ser un pecado que parezca más grave, como los deseos sexuales no controlados, como la infidelidad conyugal, como el alcoholismo, como la drogadicción, como la adicción al cigarrillo. No importa, Jesús está aquí para decirte que sí te puede ayudar. Y Jesús, ante la condición del paralítico, obró un milagro. Así que ora al Señor esta mañana conmigo, y voy a pedir el favor al pastor David. ¿No está? Bueno, yo termino el culto entonces. Allí en su silla, háblale a Cristo hoy. El Señor le pregunta: ¿quieres ser sano hoy? No lo deje para mañana. Tú no sabes si mañana estás aquí en este mundo. No sabes. Habla con Él allí. Habla con Él. Señor, aquí estamos esta mañana y yo también quiero hablar contigo, Señor.